Por ahí les va a salir denle aceptar. Denle aceptar a la pantalla. ¿De acuerdo? Y adelante, hermano Rob. Muy bien, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con una oración, como dice el pastor David. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, bondades, Padre nuestro. Esta noche nos disponemos a seguir aprendiendo de la palabra tuya, Señor, de la obra a través de los varones, de esos hombres, Señor, valientes que decidieron ser diferente a la sociedad que estaba ocupada en muchas cosas, incluyendo la desobediencia, la rebeldía, pero estos varones escogieron, Señor, caminar contigo, escogieron escuchar tu voz, aprender a escuchar tu voz y tener tu dirección. Escogieron ser instrumentos para aquellas generaciones que tenían tinieblas y llegaron tanto, Dios eterno, a consagrarse a ti que pudieron hablar contigo, pudieron ser fortalecidos en fe, pudieron vencer a el enemigo. Y Señor, hay testimonio de que a tus amigos, a tus íntimos, tú les revelas tus planes y propósitos. Y nosotros, como varones tuyos de este tiempo, queremos darte honra y alabanza y queremos ser instrumentos en tus manos en este tiempo que nos toca vivir para que tú ejecutes tu obra, Señor. Y damos gracias porque por el Espíritu Santo somos congregados, somos reunidos estos días para poder aprender más de tu palabra. Espíritu Santo, revélanos tu palabra, revélanos la vida de varones, Señor. Y Espíritu Santo preside esta reunión y glorifícate, glorifica al Padre Eterno y glorifica al Señor Jesucristo, el Dios eterno, el victorioso. Damos gracias por la vida de cada varón que aquí está presente. Yo los bendigo y bendigo sus vidas personales, familiares, sus labores, Señor, y oramos para que todos podamos ser instrumentos en tus manos y que fortalezcas, Señor, al cansado, le des ánimo, Señor, a quien no lo tenga y que nos fortalezcamos como siervos tuyos, como varones tuyos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues rápidamente vamos a entrar, ¿verdad? A continuar con el tema de los varones de Dios, los varones de la Biblia. Y hemos estado tocando el personaje de Enoc. Y pues primero vimos, ¿verdad? Cómo Dios caminó con Enoc o Enoc caminó con Dios y aprendimos cómo esta manera de caminar con Dios es estar de acuerdo con Él. Yo les hablaba sobre andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y definitivamente el siguiente punto que tocamos y que nos alienta a que nosotros caminemos con Él es el de que Enoc profetizó. ¿Cuántos versículos de la Biblia hablan o nos dan datos sobre este personaje de Enoc? De el Enoc que estamos hablando, que es el Enoc de Génesis 5, descendiente de Adán, séptima generación de Adán, no el Enoc que desciende de Caín. Eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Qué versículos hablan o nos dan datos de Enoc? Porque la Biblia no da muchos datos sobre esta persona, sobre este profeta. Este profeta Enoc es mencionado en Génesis 5, versículos 21 al 24, donde dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios
desapareció porque le llevó Dios. Ya nosotros tocamos de este versículo el tema del versículo 22, caminó Enoc con Dios. Y vimos cómo este versículo en diferentes versiones se refería a estar de acuerdo con él, a estar en pacto, a vivir agradando a Dios, a caminar con Dios, a tener una intimidad con el Señor, a estar de acuerdo junto con el Señor para poder caminar. El otro punto destacado que ya vimos con el profeta Yacer fue Judas, capítulo 1, es el único capítulo. Judas, capítulo único, versículos 14 al 15, donde también hay una referencia a este personaje de Enoc. Y la referencia es que dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor, y empieza a dar toda una profecía. Nosotros no nos enfocamos a lo que profetizó Enoc, sino a que Enoc profetizó. O sea, Enoc, este versículo o estos versículos del el capítulo de Judas nos nos revelan que Enoc era un profeta y que Enoc profetizó. Entonces, el punto que tocamos con el profeta Yacer es que el caminar con el Señor produce que la persona que camina genuinamente con Dios produce una vida profética o produce que la persona profetice, ya sea que se dedique al oficio profético, ya sea al oficio de profeta, al ministerio profético, ya sea que se mueva en un don profético o ya sea eh, que el Padre o se mueva en un energema del Padre como es profetizar. Estos ejemplos que yo les estoy dando, el ministerio del profeta está en Efesios 4, donde el Señor Jesús constituyó a los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el que alguien se mueva en el don de la profecía, eso es uno de los dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios 12. Y los energemas del Padre están descritos en Romanos 12, y eso ya en alguna ocasión se los he enseñado, pero tendremos oportunidad de volverlo a tocar en otro punto. Pero el punto aquí con el, el versículo en el que se basó la enseñanza o la parte de la enseñanza que hablaba el profeta Yacer es que Enoc profetizó. Enoc profetizó. ¿Qué implica que Enoc haya profetizado? ¿Qué implica que una persona pueda profetizar? Y había un comentario que yo platicando con el profeta Yacer le decía, es que Pablo, el apóstol Pablo decía, yo quisiera que todos profeticen. Y de hecho pone a la profecía o al profetizar por encima del hablar en lenguas. Y él decía, yo practico hablar en lenguas más que todos ustedes, pero si me permiten a mí recomendarles, yo quisiera o yo pediría que todos profeticen. Entonces, y él dice lo siguiente, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, porque habla misterios con Dios en el espíritu, o sea, ensancha su espíritu, y vamos a llamarle así que el don de hablar en lenguas es un don egoísta, entre comillas, egoísta, porque nada es así. El don de hablar en lenguas es un don que beneficia a la persona que lo practica. ¿Por qué? Porque hace que tú crezcas, que tu espíritu se ensanche, se edifique. ¿Hemos nosotros de anhelar el hablar en lenguas? Sí, y de practicarlas. Y si las tenemos, tenemos que
desarrollarlas lo más que se pueda, porque un espíritu interior desarrollado en la intimidad, de hablar en lenguas, de fluir en esa parte, ensancha tu vida espiritual, fortalece tu espíritu. Pero ¿a qué nos lleva? Y muchas veces se nos ha enseñado que el hablar en lenguas es la puerta a los demás dones. ¿Por qué se dice esto? Porque los demás dones o las demás, vamos a llamarles así, capacidades espirituales, como lo es la palabra de profecía, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el don de milagros, el don de imponer las manos y sanar, o sea, don de sanidades, el don de discernimiento de espíritus, todos esos dones que son dones de poder y dones vocales, vienen de un espíritu ensanchado. Y la clave para ensanchar ese espíritu, dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, a sí mismo se fortalece. Un espíritu crecido, fortalecido. Entonces, ¿es importante el don de hablar en lenguas? Sí. ¿A qué nos lleva el don de hablar en lenguas? Nos apertura a las demás, a las demás, a las demás, a los demás dones que nos hacen experimentar el poder de Dios. Uno de los dones importantes es el de profecía, porque el don de profecía sirve para consolar, para exhortar, para edificar a los santos. El don de profecía trae lo fresco de Dios para la iglesia. El don de profecía se tiene que sopesar, se tiene que juzgar la profecía, se tiene que probar, cotejar con el eterno escrito, que es la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Y entonces, al nosotros juzgar y discernir si esta palabra profética es de Dios, podemos entonces experimentar una profecía verdadera de Dios, recibir una palabra que nos va a edificar, exhortar, consolar y aumentar nuestra fortaleza en el Señor. Que una persona profetice en el sentido en el que Enoc profetizó, era en el sentido de que no guardaba una intimidad con el Señor, a tal punto que caminaba con Él, caminaba constantemente con Él. Hay un libro, no recuerdo si es el libro de Enoc, que antes de invitarlos a leer, yo les invito que primero lean la Biblia. Antes de irse a buscar el libro, yo les invito que primero se lean toda la Biblia y después se vayan a leer el libro de Enoc. Pero el libro de Enoc menciona, no sé si es ese o alguno de otros, esos libros apócrifos o pseudoepigráficos que hablaban de Enoc, dice que Enoc estaba en su tierra, en su casa, con su familia, y se iba 2 días primero a meter con el Señor, se retiraba con el Señor a la oración, a estar en intimidad con Él, y se desaparecía y regresaba. Y cada que regresaba, dice que el pueblo, su familia, se acercaba con él a escuchar las cosas que traía de Dios, porque la intimidad de Dios te revela cosas de parte de Dios. El estar en intimidad con la palabra, de repente Dios te abre su libro. No es lo mismo que tú abras el libro y leas la Biblia como un libro histórico, como un libro referencial, a que el Señor te vivifique la palabra y te revele y te haga una palabra rema en tu corazón, que te cambia, que te impacta en tu corazón, que te llena, que te da pauta para la vida. Y eso es lo que vivía Enoc. Enoc tardaba 2 días, luego 3 días, regresaba, luego se iba una semana, regresaba, luego se iba 15 días, regresaba.
y el semblante de Enoc era cada día transformado, porque el vivir en intimidad con Dios te va cambiando la vida, te va cambiando la vida. ¿A qué nos podemos referir a esto? Número uno, que exponernos a Dios, si una manera de ver o de medir que tú y yo estamos exponiéndonos a Dios, es que cada vez cambiamos más y cada vez reflejamos más su santidad y su justicia. Si nosotros no nos exponemos a Dios, aunque digamos que vamos, aunque digamos que hacemos, aunque hablemos pseudo cristianamente, tenemos hasta la manera de hablar religiosita, sí, hermano, Dios te bendiga, sí, gloria a Dios, aleluya. Pero eso no es la verdadera vida en Cristo, la verdadera vida en el Espíritu. La vida de Dios te va cambiando. La vida de Dios, cada día que tú te expones a Él, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, para bien, en todo el ser, porque dice, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado íntegramente. Estamos no puede haber una incongruencia entre que uno está espiritualmente, pero en el alma y en el cuerpo no. No puede haber, no, debe de haber un reflejo en los tres niveles. Enoc, cada que regresaba, llegaba con noticias de parte de Dios. Recuerden que en aquel entonces no había Biblia escrita. En aquel entonces no había papel o el testimonio escrito. Todo era oral. Entonces, y en aquel entonces no estaba escrita la Biblia. Ni siquiera había aparecido Moisés para decir la ley. Ni siquiera había nacido Noé para hablar del arca de Noé y las historias que nosotros contamos en la escuelita bíblica. Solamente estaba la historia anterior a Enoc, y eso era todo lo que se conocía de Dios, pero se conocía a Dios y se vivía en santidad. ¿A qué trato yo de decir con esto? Que definitivamente el exponernos a Dios, el vivir a, en una vida de intimidad con Dios, nos trae la santidad, nos trae perfeccionamiento en nuestra vida y nos trae que tú veas las cosas nuevas de Dios y vayas y lo traigas a tu familia, a tu casa, a los tuyos, como lo hacía Enoc. Entonces, en el sentido de Judas, que dice Enoc profetizó, ahí está oculto todo esto. En el sentido que Pablo dice, yo quisiera que todos profeticen. Sí, porque profetizar implica intimidad con el Señor. Porque profetizar implica que Dios te revele las cosas. Porque la palabra dice que nada hará Jehová el Señor sobre la tierra si primero no se lo dice a sus siervos los profetas. Si primero no se lo dice a sus siervos los íntimos, sus íntimos. Por ahí he visto TikToks, he visto prédicas, siervos que dicen, no hay favoritos para Dios. Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Ejemplo, Ananías. Estaba Ananías en su casa orando en intimidad con el Señor, y el grado de intimidad que tenía no era la clásica oración, Señor, ayúdame, por favor, bendíceme, dame, bendíceme, auxíliame, dame, por favor, eso, no, una repetición de dame, como algo así, como respóndeme, ayúdame, no. Hechos 9, ahí guarda un secreto, una perla de cómo era la intimidad de Ananías con Dios, con el Señor. Y el Señor le dice a Ananías, vas a ir a tal, tal y tal, y vas a encontrar a tal persona que se llama Sia, Sao.
Señor, pero yo he oído de él que es un asesino, que es un perseguidor de cristianos. Si tú quieres que yo vaya, ve, porque quiero hacer con él esto, esto y el otro. ¿Qué nivel de hablar con Dios? ¿Qué nivel de hablar con el mismo Señor Jesús? ¿Qué nivel de espiritualidad guardaba esta persona? Pablo, que decía, yo conozco a uno, hablaba de sí mismo, que no sé si dormido o despierto, fue llevado en el espíritu al tercer cielo y ¡pum! Se le abrieron, se le mostraron cosas que le fueron prohibidas contar. Juan, todo lo que se le reveló. Pero también vemos a aquel ancianito, se me olvida el nombre, creo que es Simeón, o Simeón, el ancianito que estaba esperando el nacimiento del Mesías y que tenía tal intimidad con el Espíritu Santo, que cuando nació y fueron a presentar José y María al niño, al bebé, al templo, lo fueron a presentar, el mismo Espíritu Santo le dijo a este Simeón, sí se llama Simeón, hermano Rodo, sí, ¿verdad? Simeón, el mismo Espíritu Santo le dijo, ven que ahorita está en el templo y lo están presentando. ¿Qué nivel de intimidad tenía este varón? Y era un varón profeta, porque cuando lo vio, cuando, cuando llegó al templo, impulsado, llevado por el Espíritu, vio a José, a María, al niño, dijo, ahora mis ojos ya puedo morir en paz, porque han visto mis ojos la salvación. Y empieza a profetizar y a profetizarle al niño, a profetizarle a María. Permítame tantito que está este niño. Entonces, el nivel de intimidad con el Señor que estos varones guardaban es el equivalente a lo que Judas decía, Enoc profetizó. Fíjense, sin darnos un chapuzón en lo que profetizó o en lo que Judas puso que profetizó, que ese es un tema aparte. Pero el otro versículo o la otra parte de la Biblia, llevamos dos partes que hablan de Enoc. Primero Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Luego Judas, capítulo único, versículos 14 al 15. Y luego Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6 son los que nos dan otro dato de Enoc. Y dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí, ese es el punto que vamos a empezar a ver. Hay varias características entre estos versículos que hemos estado leyendo que hemos ido tocando. En Génesis tocamos que Enoc caminó con Dios. En Judas tocamos que Enoc profetizó. En Hebreos vamos a detenernos un poquito en hablar de que Enoc
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Más adelante, y los quiero así como que picar para que estén llevando el hilo de estas enseñanzas. Más adelante vamos a hablar de que en Génesis dice que desapareció porque le llevó Dios. Y Hebreos revela un poco más porque dice que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Entonces, sí habla de otro punto importante que sucedió en la vida de Enoc, y eso lo vamos a hablar más adelante. Otro punto que quiero tocar es el punto de que Enoc fue un padre, Enoc tuvo familia, Enoc tuvo esposa. No sé si en aquel entonces tenían una o varias, que por la era que se vivía había, había esa permisión de parte de Dios, pero Enoc fue un padre y se menciona a su hijo primogénito, pero también dice que engendró hijos e hijas. Entonces vamos a hablar también de Enoc como padre. ¿Qué nos va a revelar la palabra sobre esto? Pues ayúdenme a orar, porque definitivamente de eso nosotros tenemos que aprender mucho. Otro punto que también quiero decir es que Enoc fue abuelo y fue abuelo de Noé. Y vemos que Noé, y lo vamos a ver más adelante, pero Noé literal es una réplica de su abuelo, porque también se considera que Noé caminó con Dios. No lo dice tal cual la Biblia, pero sí lo parafrasea en la raíz del original del Génesis. Entonces, todavía tenemos mucho hilo, mucha tela de dónde cortar en la vida de Enoc. El punto aquí es que el día de hoy, si me permiten, en los próximos 26 minutos, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando yo leí esto, a mí me ha impactado mucho cómo uno puede tener testimonio de haber agradado a Dios. Y el punto es aquí, hace ya unas semanas atrás, en uno de mis devocionales, el Señor me habló fuerte en Tercera de Juan, capítulo 1. Y acompáñenme a Tercera de Juan, capítulo 1, que es un capítulo único, o sea, es un solo capítulo. Tercera de Juan. Estamos viendo el punto de que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios antes de haber sido llevado o traspuesto. Y aquí parece que este capítulo de la carta del apóstol Juan a Gallo, porque estaba dirigida esta carta, tercera carta de Juan a este anciano, este Gallo, que era su hijo ministerial, parece que no tiene nada que ver con la vida de Enoc. Pero fíjense, ayúdenme a contar, porque esta fue la manera en que Dios me habló. Ayúdenme a contar cuántas veces aparece la palabra verdad en este capítulo entero y cuántas veces aparece la palabra testimonio. Si tienen algún lapicito, lo pueden ir contando, o si tienen dedos, lo pueden ir contando. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces aparece la palabra verdad y cuántas veces aparece la palabra testimonio? Entonces dice, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Aquí están los deditos. De cómo andas en la verdad. Ya van dos veces verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Llevamos 3. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio, segunda vez que aparece, de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Número 4, cuarta vez que aparece la palabra verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ese es otro personaje y ese es otro tema, no nos vamos a enfocar mucho en esto, estamos viendo cuántas veces aparecen las palabras testimonio y verdad. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio, tercera vez que aparece testimonio, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad, quinta vez que aparece la verdad, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, cuarta vez, llevamos 5 veces verdad, cuarta vez testimonio. También nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. 5 veces y 5 veces. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¿Cuántas veces aparece la palabra verdad? 5 veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra testimonio? 5 veces. Y me llama mucho la atención, me impactó algo. El Señor me llevó a contar las palabras. El Señor me llevó a contar las veces, permítanme, voy a admitir aquí a, ¿quién es Carlos? ¿Será el chato? ¿Sí va? Esperemos que sí. Como sea, bienvenido, Carlos. Ahorita vamos a ver que se conecte. Entonces, 5 veces apareció la palabra verdad y me retumbaba en el corazón, me retumbaba en el corazón que el Señor Jesús es la verdad. El Señor Jesús es la verdad. Y en este capítulo habla de que este varón, Gallo, tenía testimonio de los hermanos y la iglesia de que él andaba en la verdad. Y dice que la verdad misma daba testimonio de el bien hacer de este varón. La verdad misma. Y habla de que la persona vive en la verdad. El capítulo es claro. Dice, mucho me alegré, me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. O sea, la persona, este gallo, tenía una verdad que la hizo propia y que andaba en esa verdad. Porque dice, mucho me regocijé, estoy en el versículo 3 del capítulo que estamos leyendo.
Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De tu verdad. Permítame tantito. Discúlpame. De cómo nosotros, de cómo este cuate de Gallo andaba en la verdad. Una verdad que era suya, que la hizo propia y andaba en esa verdad. Y el gozo de Juan, que era el que escribía esta carta, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, hablando de Gallo, que era su hijo ministerial, oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, 5 veces menciona la verdad y 5 veces dice una verdad que la hizo propia, una verdad que era en la que él caminaba, la alegría que da a su padre ministerial, a su pastor, de ver que esta persona anda en la verdad. Luego habla de la verdad misma, que esta verdad da testimonio de cómo esta persona anda en esa verdad. Y a mí me impactó bastante. Pero habla también de 5 testimonios. Y acuérdense que estamos hablando el punto de que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio. ¿Cuál testimonio? Y cuando yo, la primera vez que vi a 5 veces testimonio, yo entendía, Señor, bueno, el testimonio. Dice ahí, bueno, yo en alguna vez he concluido que está el testimonio de la iglesia, que cuando una persona anda en la iglesia Pero no se ve. No importa, nada que yo lo escuche. Mira que anda ahí, que está creciendo, que está madurando en la vida en Cristo, que sirve. Y la iglesia da testimonio de, mira, yo veo que este hermano, doy testimonio de que es un buen cristiano, la iglesia. Pero también está el testimonio de los de afuera. Yo alguna vez se los explicaba de esa manera. El testimonio propio. El testimonio propio. ¿Cuántos hemos a veces sido invitados a pasar al frente a la iglesia o en algún evento de la iglesia a dar nuestro testimonio en Cristo? Y damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y pasamos a dar testimonio. Ese es el testimonio personal. Luego, el que les decía que es el de la iglesia, que es la casa, el lugar, el cuerpo de gente, la congregación, que te mira a ti, cómo vas creciendo, cómo vas avanzando en el camino de la fe. Pero también está el testimonio de los de afuera. Y el testimonio de los de afuera es la gente que no está en la iglesia. Es la gente que no está en la iglesia, en tu iglesia. Pueden ser hermanos de otra iglesia, pueden ser hermanos de otros ministerios, de otras denominaciones, pero al final forman parte del cuerpo de Cristo, forman parte de la iglesia. O los de afuera habla también de la gente que no es creyente, de la gente que no es creyente, pero que te mira a ti allá afuera, fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. Estamos hablando allá afuera, en tu trabajo, en el parque, en la plaza, en el cine, en los lugares donde tú tienes relación con otras personas que no son de la iglesia. Ellos también dan testimonio de la vida que tú y yo podemos tener en Cristo. Incluso pueden acusarnos, incluso pueden decirnos, no, que tan cristiano, ve el cristianito,
Ah, bueno, oye, o de plano decir, ¿a poco eres cristiano? Ni pareces. Y qué vergüenza que nos digan eso. ¿Y qué otro testimonio tenemos? El propio, el de la iglesia, el de los de afuera. Tenemos el testimonio de nuestros pastores o ministros que dan testimonio de ti, porque te has pegado con ellos, porque mantienes en comunicación con ellos. Hay una relación en cómo tú puedas acercarte al que representa para ti a Dios, no que sea Dios, el que representa sacerdocio de Dios para tu vida, es decir, el que representa a Dios en tu comunidad y te brinda bendición, y te brinda cobertura, y te brinda enseñanza, pastoreo. ¿Cómo te relacionas con el que te pastorea? ¿Cómo te relacionas con el que te paterniza, que te da paternidad y cobertura? Algunos pudieran decir que así como tienes tu relación con Dios, se refleja tu relación con el ministro que está a cargo de tu vida. Nunca la ves, nunca le hablas, no sabe nada de ti, no te reportas, no das reporte de tu vida, no das señales de tu vida, no sabe nada de ti el pastor. Quiere decir que estás alejado, estás caminando allá en tu mundo y no te acercas. Habla de un reflejo de cómo sería tu vida con Dios. ¿Qué quiere decir? Que si viene alguien a preguntar a tu pastor o a tu padre ministerial, oye, ¿qué tal este muchacho, este varón que se congrega en tu iglesia? Ni sé, man. No sé, no lo conozco. Qué tremendo, ¿no? Yo hoy ya llevaba como 5 días, más o menos, que no hablaba con el apóstol Byron. Y ya sentía yo la necesidad. Ya sentía yo la necesidad. Y lo mismo con el pastor Oscar, con el apóstol Oscar. Paz, fíjese que estamos así, eso. Paz, por favor. A veces pasa el tiempo, pero trato yo de estarme comunicando con los que me están pastoreando y mentoreando. Porque tal cual, si yo me desapego, es el reflejo de mi vida con el Señor. Y finalmente, la número 5 que yo concluía personalmente es el testimonio de la verdad. Y ahí habla en este capítulo, porque dice en el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio, y dice, y aún la verdad misma. Y aún la verdad misma. Y luego dice, y también nosotros damos testimonio. El capítulo habla de 5 clases de testimonio que se parecen mucho a los que yo les estoy explicando. Y el primero que se menciona es el testimonio de los hermanos. Pregúnteme qué hermanos. ¿Qué hermanos? Porque ahí el primer testimonio que se menciona es el testimonio de los hermanos. ¿Qué hermanos? Pues los que menciona el capítulo. Habla de unos hermanos que están de visita, que van pasando por ahí y que Gayo les dio hospitalidad. Los hospedó, los atendió y dieron testimonio de la vida de Gayo, de que él anda en la verdad, de que los atendió muy bien. Estos hermanos no son de la iglesia, así dilo, no son de la iglesia, pero son hermanos en Cristo.
¿Tenemos nosotros hermanos en Cristo que no son de nuestra iglesia donde nos congregamos? Sí. Y ellos se forman un testimonio de nosotros. Qué pena que estos hermanos puedan decir, no, este hermano tiene doble cara, no te recomiendo que vayas, este hermano dice una cosa, dice que va, pero allá afuera hace otra cosa. El otro testimonio que aparece es el testimonio de la iglesia, y esa sí es la iglesia local, la comunidad, la congregación donde nosotros nos movemos, ya lo expliqué, ¿sí? Pero la iglesia, acuérdense que es la suma de los testimonios de varios de los que estamos ahí congregándonos, y cuando la iglesia habla corporalmente, acuérdense, cuando la iglesia habla corporalmente, está manifestándose el testimonio del cuerpo de Cristo. Entonces, que la iglesia local dé testimonio de ti como una persona que anda en la verdad, que ha hecho la verdad suya, anda en la verdad. Es eso, lo tenemos que llegar a lograr. Si es lo contrario, tenemos un problema en nuestra vida espiritual. Pero tiene que haber una congruencia. Y tiene que haber una congruencia en estos 5 testimonios. Luego habla, número 3, testimonio de todos. Y en este testimonio de todos implica a los de la iglesia y a los de fuera de la iglesia que les explicaba yo en los 5 que yo concluí. Y ahorita estoy dándoles los 5 que menciona el capítulo. Entonces, de los 5 que menciona el capítulo son los hermanos, testimonio de los hermanos, testimonio de la iglesia, testimonio de todos, es decir, de todos, los de dentro y los de fuera de la iglesia, de todos. Y aquí la pregunta es, hermanos, ¿dan todos testimonio de nuestra vida en Cristo? ¿O en la iglesia se dice una cosa, en la iglesia local, los hermanos de otras iglesias piensan diferente, y allá afuera, fuera de la iglesia, donde trabajamos, donde nos movemos, piensan diferente de lo que nosotros llegamos a aparentar a la iglesia? ¿Tenemos una congruencia en esos testimonios? La pregunta, porque si no hay congruencia en esos testimonios, algo está mal con nosotros. Algo tenemos que cambiar. No podemos vivir en una hipocresía. ¿De acuerdo? Y número 4, el cuarto testimonio que se menciona en este capítulo es el testimonio de la verdad. Voy a dejar el testimonio de la verdad al final. El testimonio número 5 es el testimonio de nosotros, así lo menciona el capítulo. Y nosotros damos testimonio de eso, así dice ese capítulo. Y Juan lo dice, nosotros. ¿A quién se refería Juan? Pregúnteme, ¿a quién se refería? O preguntémonos, ¿a quién o de quién estaba hablando Juan en esa carta cuando decía, y nosotros también damos testimonio de Demetrio o de Diótrefes? No me acuerdo cuál de los dos estaba. Pues estaba hablando de los que estaban con él. Al final de la carta dice, los amigos te saludan, a Gallo. ¿Qué amigos? Los ministros. Juan no andaba solo, andaban en 2 o 3, andaban como apóstoles. Es decir, este testimonio de nosotros, él se estaba incluyendo como testimonio de los ministros que estamos pastoreándote, de los ministros, es lo que yo les estaba explicando hace rato.
es el testimonio de los apóstoles, de los líderes de la comunidad, que sin duda, por el peso y autoridad que tienen, lleva un peso su testimonio. La pregunta aquí, ¿cómo la llevas con el que pastorea en tu iglesia? ¿Sabe de ti? ¿Está enterado de tu vida? ¿Está enterado? No que yo me tenga, por ejemplo, yo soy pastor aquí de la mayoría. No que yo me tenga que enterar como chisme, sino que una responsabilidad como pastores es que nosotros vamos a dar cuentas a Dios de la vida de cada uno de los que estuvieron bajo nuestro pastorado. Y yo oro por mi hermano Rodo, oro por mi hermano El Chato, Carlos, por Chucho, por José, Eric. Oro por los que aún, por Eduardo, oro por César, por Néstor. Pero ¿cuántos se acercan a hablar conmigo para que yo ore de manera más específica? No lo ven necesario o no lo vemos necesario, pero yo lo practico. Yo reconozco, soy una persona que fue puesta como pastor, pero yo también soy oveja, yo también soy hijo ministerial y voy y busco de los que me paternizan y de los que me pastorean y busco su cobertura. Pastor, estoy así, así, asado, fíjese que esto, pastor, me pasó así, así, necesito que ore. Fíjese que acabo de entrar en una nueva temporada, se me acaba de aperturar esto y el otro. Fíjese que estoy en esta situación, oren por mí, oren por mí. Y a veces, por supuesto, ellos también preguntan. Así que eso es muy importante, porque como nosotros nos relacionamos con nuestros ministros que nos sirven pastoreando o paternizando, así también es nuestra relación con el Señor. Es un reflejo yo no necesito, yo solamente con el Señor, hermano. Así estuve yo mucho tiempo y no era necesariamente una super mega relación con el Señor la mía. Mi relación mejoró cuando yo empecé a tener, mi relación con Dios empezó a mejorar cuando yo empecé a tener una relación con los pastores o padres ministeriales. Y el testimonio de la verdad, que por el tiempo ya no voy a tocar mucho, sino que lo voy a dejar pendiente porque seguimos, esto es una serie, no podemos, no lo voy a acabar, pero el testimonio de la verdad, aquí, acuérdense que les decía yo, que el capítulo presenta a este personaje Gallo como alguien que andaba en su verdad. Es una verdad que andas, dice, mucho me alegré de que andas en tu verdad y de cómo andas o vives en la verdad. Y luego dice que la verdad misma da testimonio. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero en el capítulo ahorita les digo que es Primera de Juan, estábamos en Tercera de Juan, ahora vamos a irnos un poquito más atrás, en Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5. Aquí habla de varios testimonios que lo vamos a ver más adelante, porque estamos tratando de llegar a la conclusión de que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice que en el versículo
versículo 6, en la segunda parte del versículo de Primera de Juan capítulo 5, versículo 6, ya en la última parte, leamos la última parte de este versículo, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque, ¿qué dice? El Espíritu es la verdad. Ay, yo, así me hizo así, pum, me hizo la cabeza así, puf. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y este Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Pero más arriba la Biblia se contesta a sí misma. La Biblia se contesta a sí misma más adelante, perdón, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y estos tres son uno. Son uno. Es decir, que de los 5 testimonios que yo concluí personalmente, que era el testimonio personal, el testimonio de la iglesia, el testimonio de los de afuera, es decir, de la iglesia es de los de adentro, el testimonio de los que no son de la iglesia es de los de afuera, el testimonio de los líderes y el testimonio de Dios en el capítulo de Tercera de Juan habla de los hermanos, de la iglesia, de todos, de la verdad y de nosotros los ministros. La verdad, testimonio de Dios. La verdad, testimonio de Dios. El testimonio de Dios es el más importante. Lo que dice Dios de ti y de mí es el más importante, pero tiene que haber una congruencia con los otros testimonios, porque en última instancia el testimonio de la iglesia es el testimonio del cuerpo de Cristo y tiene un testimonio que viene desde adentro, pero que tiene que haber una congruencia y de la cual tú y yo somos responsables de mantener. Porque de nada sirve que tú tengas un bonito testimonio de conversión, un bonito testimonio de vida, un bonito testimonio de cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, si el testimonio de los de afuera, si el testimonio de los de adentro, si el testimonio de los hermanos que no son de tu iglesia, que son de otra iglesia, o de tu, o de los, o de los eh, o de los ministros no concuerda con lo que tú se supone que estás hablando de ti. La palabra dice que por la boca de 2 o 3 se confirma el testimonio o se confirma un juramento. De 2 o 3. No puede uno venir a decir, no, yo hice, yo soy, yo me mantengo, sí, yo vengo aquí a los pies de Cristo y aquí me mantengo y soy de Cristo. Sí, 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 ajá. ¿Y cuál es el testimonio de los demás? El testimonio de la iglesia, el testimonio de los hermanos que no son de tu iglesia, el testimonio de tus pastores, cuál es el testimonio de Dios. Y ahí es donde muchos nos quedamos cuajados. Entonces, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero el testimonio de haber agradado a Dios, ahí está implicado el testimonio de todas estas 5 versiones de un testimonio o fuentes de un testimonio. Si no hay congruencia, si nos faltan 3 de 5, si nos faltan
2 de 5, si nos faltan 4 de 5, qué grave situación estamos viviendo y qué hipocresía. ¿Seremos entonces traspuestos? ¿Seremos levantados? ¿Seremos contados como que caminamos con Dios? Quizá por eso no profetizamos, porque no hay congruencia. Y si no hay congruencia, quiere decir que realmente lo que estamos diciendo no es verdad. Y eso es preocupante, hermanos. Como varones es preocupante, como cristianos es preocupante. Decimos y decimos que hacemos y no hacemos y no reflejamos el testimonio con los demás. Sopesemos nuestra vida, sopesémosla. Más adelante voy a ahondar más en esto, pero creo que hoy el Señor ha hablado en nuestro corazón y pongamos nuestra mirada hacia nuestro interior y si en algo hemos fallado, pidamos perdón, porque la verdad es que la gracia de Dios se levanta en medio de los tiempos que vivimos, dándonos oportunidades y estar en el tiempo de la gracia es experimentar la paciencia de Dios. La benignidad de Dios viene por medio de la palabra y la benignidad nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a una transformación y la transformación nos lleva a comprobar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que experimentar cambios, nosotros tenemos que buscar el punto del ejemplo de la vida de Enoc. Enoc profetizó porque tuvo una intimidad porque caminó con Dios de manera correcta y fue congruente con todos los testimonios que se dieron de él y por eso fue traspuesto. Entonces, en el nombre poderoso del Señor Jesús, yo oro en esta noche para que tú y yo, me incluyo, porque que yo tenga un título, que yo tenga un cargo ministerial, no significa que yo esté endiosado y no cometa errores o sea infalible. No. Todos aquí somos seres humanos. Tenemos nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, tenemos nuestras luchas, nuestras batallas diarias, nuestras formas de pensar, pero si nosotros nos metemos más con el Señor, y esa es la idea, y esa es la oración, que nos metamos más, Señor. Métenos más. Como dice tu palabra, vuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos. Como dice tu palabra, vuélvanse a mí y les enseñaré mis palabras. Así, Señor, nos volvemos a ti hoy. Perdónanos, Padre, si no hemos sido congruentes con el testimonio. Queremos ser gente de testimonio, como lo fueron estos varones que fueron llamados al diaconado en Hechos 6, llenos de testimonio. Señor, y eso fue, esas 5 fuentes de testimonio, pero sin duda alguna, mi Dios, el testimonio tuyo, porque el capítulo de Primera de Juan 5, casi al final dice, podemos tener el testimonio de los hombres, pero el tuyo es el que pesa, porque ese testimonio tuyo es el mismo con el que tú testificaste de tu Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, a él seguid, en él creed. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 2 veces lo dijiste, Señor. Lo dijiste cuando bajó al Jordán y fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Y lo volviste a decir, Señor, cuando se transfiguró y completaste la frase, a él oíd,
Así, Señor, ese mismo testimonio con el que tú testificaste de tu Hijo, nos diste la verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesús, su Espíritu Santo. Así, Señor, yo te pido que los llenes a cada uno de los que estamos aquí con tu Santo Espíritu, a tal manera que podamos vivir, Señor, de tal forma, con tal intimidad, que tú mismo des testimonio y se pueda escuchar desde los cielos. Eric es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Rodolfo es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Carlos es mi hijo amado en quien tengo complacencia. José es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús es mi hijo amado en quien tengo complacencia. David es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A ellos oigan, a ellos sigan, porque actúan bajo mi voluntad. Han hecho mi verdad suya, han hecho a Cristo suyo y caminan en él, en su espíritu, en la verdad. Así, Señor, te pido que nos hagas caminar, Padre, para que nuestra vida vaya de gloria en gloria, para que cuando vengan las tempestades y los desiertos y las pruebas, que no quiere decir que no van a venir, pero que van a venir, Señor, tu vara y tu callado nos infundan aliento, Señor. Estemos seguros en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y así los bendigo, Señor. Así los bendigo. Bendícenos, Padre. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu enseñanza, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice amén. 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 Muchas gracias, pastor, por la ¿Qué les bendición de pareció? No le la... escucho, hermano Rodo. A ver, creo que me quedé yo sin... Creo que soy yo. A ver ahí. no sé si me escucha ahora. Ya. Sí, muchas gracias. Le decía la bendición de la enseñanza de la palabra. Qué gran testimonio y verdad, ¿no? De esa revelación en la carta de Juan, y del testimonio que él obtuvo delante del Señor. El testimonio tanto interno como externo, importante. Y bien lo dijo, la comunión íntima que tengamos personal con el Señor se va a reflejar también. Es algo que es la gracia de Dios en uno, y uno es instrumento, luz para los demás también. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, para ya despedirnos. Gracias, hermano Rodo. Gracias. Así es. ¿Alguien más? ¿No? ¿Chuchito? Pues yo, hermano, pues estoy muy atento a la enseñanza. Realmente me impactaron unas partes, como por ejemplo de testimonio, la verdad y sobre la relación con nuestro ministro. Es importante, ¿no? Más que nada esa amistad que debe de existir, esa confianza, esa forma de poder contar con alguien que nos puede dar una palabra de parte de Dios para nosotros. Claro, no dejando de lado que también tenemos nuestro Padre que nos escucha, o pues, nuestro ministro es un representante, bueno, así lo he visto yo, un representante de Dios en la tierra para nosotros. La intimidad con Dios es igual importante, pero pues esa es la parte la que nos llena, ¿no? Entonces, créeme que sí, eso es algo importante. Yo soy muy reservado, honestamente, soy muy reservado, pero
si algo el Señor me ha enseñado es eso, de respetar siempre a mi pastor y a los hermanos que están sirviendo, ¿no? En el ministerio. Pero pues es algo, hermano, que es importante nosotros como ovejitas, confiar en nuestro pastor y sobre todo escuchar su llamado cuando Él nos invita, sobre todo a acercarnos al Señor, a obedecer al Señor, a buscar al Señor, a llenarnos del Señor, porque pues Él es el portavoz y eso es algo que para mí, a mí me motiva mucho, me impacta mucho en mi vida. En realidad, y qué padre una buena relación aquí en la tierra con nuestro Padre Pastor y a la vez una relación con Dios. O sea, yo siento que también es un requisito, ¿no? Porque si no, pues no podemos estar en relación con Dios aquí. O sea, tampoco ya en lo espiritual, ¿no? Donde no lo vemos, y nada de eso, ¿no? Si de fe creemos que el Señor, su Espíritu Santo desciende a nuestro aposento y nos toca. Entonces, y esa yo lo siento así. Entonces, así como leímos, bueno, parte de usted, de la escritura donde estuvimos contando la palabra verdad, eh, de aquel siervo que era como que decía, ¿no? De servir al Señor, pero a la hora, pues, no podemos hacer eso nosotros, eh, decirnos cristianos y no dar testimonio, sobre todo la verdad. Bueno, es mi punto de vista, hermano. La verdad estuvo muy interesante hoy la enseñanza. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eh, Fíjate que alguna vez yo aprendí que, bueno, los representantes de Dios en nuestras vidas, uno, son nuestros papás, porque tienen una autoridad de parte de Dios sobre nuestras vidas, aunque sean imperfectos, aunque no sean cristianos, aunque sean padres golpeadores, aunque sean así, en lo natural, Dios los puso como nuestros padres y por eso nos representan. Aunque en su naturaleza humana hay una imperfección que a veces puede ser terrible, ¿sí? Esa, eso no quita que sean representantes de Dios para nosotros. Tienen una autoridad, nos dan una cobertura. Bueno, los otros que son representantes de Dios también para nosotros son los padres ministeriales o pastores. Y estos, cuando estos en lo natural fallan, estos complementan lo que hace falta porque fueron puestos por Dios para ministrarnos lo que nos hace falta acá y lo que en estos haga falta está el Padre del cielo, ¿sí? Y así se va. Lo que falla aquí se complementa acá, lo que falla aquí se complementa acá, porque en última instancia el perfecto es Él, ¿de acuerdo? Entonces, alguna vez yo aprendí que Debe estar ahí. si tú no te relacionas bien con estos, es reflejo de que tú no te estás relacionando bien con este. Si tú te relacionas bien con este, seguramente vas a estar bien relacionado con estos. Es un reflejo de tu relación con Dios el cómo tú te acercas con tus papás o con tus pastores o padres ministeriales. Es importantísimo esto que tú acabas de decir. Por eso sirve como termómetro de nuestra vida espiritual, que tanto nos acercamos a nuestros pastores o papás naturales, y eso refleja que tanto nos acercamos a Dios. Es recíproco, no hay vuelta de hoja, es recíproco. Alejado de Dios, alejado de los demás. Ojo por ahí. Eso ya es, no viene eso fue porque tú lo dijiste y se me vino al corazón decirlo. ¿Alguien más? Amén. Gloria a Dios.
Bien, pues nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Bueno, por aquí, porque nos vemos el domingo. Sale, que Dios les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo. Gracias, Chucho, por estar allá dándole a la casa del Señor. Un abrazo, hermanos, José, Carlitos, Eric, Rodo, Chucho. Dios les bendiga mucho.